tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta clase que se ha preparado por ustedes como parte del proyecto de continuidad Prepa Profesional. Es una cápsula informativa para el tema de dumping. Bienvenidos. Muy bien, ¿qué es dumping? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, en el idioma inglés, dump quiere decir deshacerse, verter, aventar. Y es precisamente por lo cual se utiliza este término tanto en inglés como en español como la palabra dumping, que quiere decir cuando las empresas venden sus productos a un precio mucho menor en otro segmento de mercado. Y es una práctica desleal. Por ejemplo, si una empresa vendiera un producto a $1 en el mercado nacional de México y a 50 centavos exportándolo a otro mercado en otro país del mundo. A esto se le conoce como dumping. ¿De qué temas hablaremos el día de hoy? Pues hablaremos qué condiciones se tienen que dar para que las empresas puedan participar en un esquema de dumping. ¿Qué tipos de dumping hay? ¿Cuáles son los más peligrosos o los más desleales? Y por último, veremos algunos casos reales de dumping, incluso una noticia que saqué para ustedes el día de hoy del Internet, de septiembre del 2021. Y empezamos platicando por qué las empresas participarían en un esquema de este tipo, de vender sus productos tan baratos a un precio mucho menor que el mercado nacional en un mercado extranjero. Y la respuesta es muy fácil, es para competir de forma desleal, para poder vender productos rápidamente, para deshacerse de inventario, para deshacerse de la competencia. Y tienen que ser empresas que tengan el presupuesto, el tamaño y obviamente una ética de competencia desleal. Aquellas que participan en este tipo de esquemas, que son sancionados. ¿Qué elementos o qué condiciones hacen que se pueda dar el dumping? La primera es que las empresas tienen que poder asignar un precio al producto. Hay empresas que están reguladas por el gobierno y reguladas en el mercado nacional e internacional, por lo cual la competencia no es perfecta. La competencia tiene que ser perfecta y tienen que poder los productores o los vendedores de ese producto poder determinar el precio. Dos, los mercados tienen que estar segmentados y esto es muy intuitivo. Si tú vas a vender un producto a diferentes precios en diferentes mercados, pues tienen que estar segmentados para que no sea muy obvio que estás ofertando ese producto a diferentes precios y para diferentes mercados. Y por último, la elasticidad de esos segmentos de mercado. Y con elasticidad nos referimos a la flexibilidad que tienen esos segmentos en aceptar el precio de un producto o variaciones en el precio de un producto que sean diferentes para diferentes segmentos y que haya una demanda por ese producto en el mercado internacional. Hay tres tipos de dumping. Vamos a hablar primero de los extremos y de los menos peligrosos o de los menos sancionados. Uno es al que llaman dumping esporádico, es decir, no es constante y obedece a una o dos situaciones excepcionales. Por ejemplo, cuando una empresa en México hace una mala planeación de su producción, tiene inventario excedente y se deshace de él en el mercado extranjero, pero para poder deshacerse de él rápidamente tiene que bajar el precio sustancialmente. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos condiciones donde hay un dumping persistente, es decir, un dumping que está ocurriendo de forma sistemática y constante. Y un buen ejemplo de esto pudieran ser los productos artesanales. Como no se cotizan, por así decir, en línea o en plataformas de comercio en línea, pues es difícil que el consumidor extranjero tenga acceso al precio al cual se oferta esa artesanía en el mercado nacional y puedan deshacerse de esa mercancía
bajando mucho el precio de ese producto para inventarios excedentes o por prácticas desleales de competencia. Y por último, y el más sancionado de todos, es el predatorio. Y como su nombre lo dice, aquí hay mala intención, aquí hay alevosía y ventaja, donde la empresa hace un estudio de mercado internacional y ve a qué precios puede deshacerse de la competencia, donde la competencia ya no pueda competir porque es un producto, porque es un precio muy bajo o en casos extremos incluso con un costo por debajo con un precio por debajo de su costo de producción. ¿Cuál es el impacto del dumping predatorio? Pues deshacerse de la competencia. El dumping provoca que las empresas que operan en el mismo mercado no puedan competir y por lo tanto se salgan del mercado, quedando una empresa con control de los precios de un producto y siendo nosotros los consumidores los que más perdemos con estas prácticas, ya que después de que una empresa toma control del mercado y de sus precios, después de deshacerse de la competencia, puede fácilmente subir esos precios y nosotros, sin tener más opción, tendremos que estar con esos precios que provienen de una competencia desleal. Nosotros, entre más competencia hay, mejor estamos los consumidores para tener opciones de calidad, precio, etc. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Como es un problema identificado desde 1921, cuando los países estuvieron dándose cuenta que estaban surgiendo monopolios y que no eran en beneficio del consumidor o del mercado en general, se hicieron acuerdos de ámbito internacional y tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Una vez que se ha sospechado de un caso de dumping, se reporta a las autoridades nacionales, dependiendo en qué país te encuentres. Aquí en México sería la Secretaría de Economía, y una vez que hay investigación y evidencia, se lleva a los referees internacionales, quienes pueden dar un fallo, ya sea en contra o a favor de ese país, en el caso de una práctica de dumping. Y ahí, ¿cómo se puede proteger un país? Bueno, la solución es asignando aranceles de cuotas compensatorias para incrementar el precio de ese producto que está siendo exportado a tu país con un precio muy debajo de lo que dictamina el mercado. Y ahorita vamos a ver ejemplos reales. Entonces, como menciono, una vez denunciado en el contexto nacional, se puede después llevarlo a un ámbito internacional. Sin embargo, con que se compruebe en el ámbito nacional, ya los países tienen la independencia para poder dictaminar esos aranceles compensatorios o de multa a estos países que están practicando que están entrando en estos esquemas desleales de competencia. Vamos a ver 4 casos reales. Les quiero empezar por el caso que identifiqué el día de hoy, nomás investigando en el internet. Se ha iniciado una investigación para ollas de presión provenientes de China, que está exportando China a México, y Coppel fue quien denunció esto a la Secretaría de Economía. Se ha abierto una carpeta de investigación porque se presume estas ollas de presión se están vendiendo por debajo incluso de su costo de producción para poder eliminar a la competencia nacional, vendiéndose en más de 20 empresas en este país, entre ellas incluido el negocio que él está pidiendo que se investigue. Tenemos también otros casos donde, por ejemplo, Estados Unidos ha sido acusado por México de exportar fructuosa a la mitad del precio a la que lo oferta en el mercado nacional, sacando del mercado o dejando ir mucho negocio para nuestra agroindustria y nuestros
productores de caña de azúcar. Se calcula cuando se hizo esta investigación en el 2016 que nuestra economía nacional de agroindustria de caña de azúcar fue perjudicada en el orden de los 3.750 millones de pesos. Con esto, México tiene la evidencia para poder negociar con el otro país y asignar ya sea cuotas compensatorias, aranceles o que el otro país, su gobierno, ponga en orden su industria de exportación de ese producto, porque habrá sanciones. Tenemos también, por ejemplo, las torres de viento que vienen de China a México, torres eólicas se llaman, donde China, cuando esto se reportó en julio del año pasado, tenía ya el 60% de participación de mercado en nuestro país, con precios muy, muy competitivos y se presumen precios tipo dumping, que están por debajo incluso del costo de producción para adueñarse de nuestro mercado nacional de torres de viento. México, en defendiendo su industria nacional, impone a China un arancel del 21% a las importaciones de torre de viento originarias de China. Una noticia bastante reciente de julio del 2020. Y por último, no somos siempre nosotros los que acusamos a otros países de prácticas desleales o de dumping, son a veces otros países quienes acusan a México, y es el caso en enero del 2020, cuando Estados Unidos acusa tanto a México, a China y a Canadá de prácticas dumping de acero. Y es cuando ponen el muy controvertido arancel para las exportaciones de acero desde México a Estados Unidos, concluyendo este país sin llevarlo a un ámbito internacional que efectivamente está habiendo dumping de acero en el acero que estaba ingresando a Estados Unidos. En nuestro futuro tenemos que saber que estas prácticas existen, tenemos que saber que estas prácticas son sancionadas, tenemos que saber que si sospechamos que hay competencia desleal, se puede investigar y llevar a un ámbito tanto de regulación nacional como internacional. Espero que hayan disfrutado mucho esta cápsula del tiempo, espero que les haya gustado y fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema que lo vemos en la actualidad. Muchas gracias.